en la práctica clínica, la anestesia regional está dividida, ¿no? En tres grandes grupos. Uno es la anestesia regional propiamente dicha, neuroaxial, que se regionaliza una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Generalmente es la cintura para abajo. Esa es la anestesia espinal y la peridural o epidural. Ya también puede haber una combinada, que significa la combinación de ambos, como les habíamos hablado, ¿no? Y otro es la regional periférica, en la cual periféricamente estamos bloqueando plexos braquiales o nervios específicamente, ¿ya? Y en este caso vamos a ver que cuando hacemos ambos decimos que es combinar. Entonces tenemos que entender la anatomía de nuestra columna vertebral. La columna vertebral, como ustedes saben, está compuesto por varios segmentos. Uno es la parte cervical, torácica, lumbar y sacrococcígea, ¿no? En lo que es la región cervical, vamos a ver que está constituido por 7 vértebras cervicales. En cuanto a la torácica, son 12, lumbares 5 sacras y coccígeas fusionadas, ¿no? Las 5. Estas 4 curvaturas son fisiológicas. Como hemos visto, sabemos que la curvatura cervical, ¿ya?, y la curvatura lumbar es una lordosis, ¿no? Mientras que las dorsales y las sacras son cifosis, es decir, las cifosis son convexas y las lordosas cóncavas, ¿no? Con referencia a la superficie, las apoyos espinosas de ellos nos indican regiones que sobresalen, ¿no? Por ejemplo, notoriamente vamos a encontrar detrás de nuestra columna, de nuestro cuello, la parte inferior, ¿qué apófisis espinosa tenemos que sobresale cuando nos tocamos acá? Es la C7, ¿no? Mientras que a nivel de lo que es los omóplatos, las espinas de los omóplatos, vamos a estar a nivel de D3. Y a nivel de lo que es la punta del omóplato, vamos a estar a nivel de D7. Entonces tenemos estos números que más o menos nos indican a qué nivel vamos a estar. Y nosotros siempre vamos a palpar lo que son las crestas ilíacas, porque estas nos indican el nivel que vamos a encontrar a nivel de L4 y L5, ¿no? Entonces, y vamos a entender más o menos en qué nivel estamos con respecto a lo que es la columna vertebral, con respecto a las estructuras externas, ¿no? Y si vamos a tener mayor seguridad para invadir la región neuroaxial a nivel de lo que son las meninges, entonces vamos a tener mayor seguridad porque sabemos que la cono medular termina a nivel de L1, L2. Entonces no significa que necesariamente tengamos una gran certeza. Hubo un caso de una colega que le colocó anestesia a nivel de L3, L4 y provocó lesión medular. ¿Y qué había sido? Se había llamado médula anclada, ¿no? En la cual nunca la médula, el cono medular se quedó en L2, ¿no? Sino bajó. En este caso ascendió, ¿no? Se podría decir, porque en realidad la médula espinal solamente deja de crecer y la columna vertebral es la que sigue creciendo, por eso es que sus raíces nerviosas van bajando, formando la cola de caballo, ¿no? Entonces en este caso es una médula anclada, entonces hubo lesión medular. Entonces no necesariamente cuando nosotros hacemos estos procedimientos son procedimientos que no van a producir alguna lesión. Muchas veces la posibilidad de que nosotros lesionemos raíces medulares está también. ¿Por qué? Porque son estructuras que difícilmente palpables. Pacientes, imagínense, obesos, grandes obesos, no vamos a poder palpar, ¿no?, exactamente dónde está a veces la columna o los espacios intervertebrales, y vamos a tener que estar adivinando con respecto a la proporción de las estructuras que encontramos externamente, ¿no? Lo cual no es algo bueno, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de lo que vamos a encontrar desde la parte externa hacia la parte interna. Vamos a encontrar lo que es piel, ¿no? ¿Ya? Debajo de la piel vamos a encontrar tejido celular subcutáneo. Debajo del tejido celular subcutáneo vamos a encontrar el ligamento supraespinoso, ¿no? Ya vamos a
encontrar acá, el ligamento supraespinoso. Luego entre los dos espinas vamos a encontrar el ligamento interespinoso. Y por debajo de esto vamos a encontrar el ligamento. ¿Qué ligamento es este? Amarillo. Amarillo, ¿no? Vamos a encontrar el ligamento amarillo. Y detrás de esto vamos a encontrar ¿qué cosa? El espacio epidural, ¿no? Entonces el espacio epidural se encuentra ahí. Y luego vamos a encontrar la dura madre. ¿Por qué se llama dura madre? ¿Alguien ha entrado en neurocirugía? ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? Hoy día todos de sus compañeros están involucrados en la cirugía que ni han venido a teoría. Me imagino que se han quedado ahí. ¿Tú estabas ahí? Ah, ya. Entonces estaba, y la dura madre se ve realmente como una membrana blanca, dura, gruesa, ¿ya? Así se ve la dura madre, ¿ya? Y debajo de esta dura madre, ¿qué cosa vamos a encontrar? El espacio subdural, que es virtual, y de ahí vamos a encontrar el aracnoides. El aracnoides, y debajo del aracnoides el espacio subaracnoide. Y debajo de este, ¿qué vamos a encontrar? La pía madre. Y la pía madre, ¿qué cosa está? Envolviendo al cerebro. Cuando nosotros vemos la pía madre, ni vemos, mira. Varias veces nos lo han mostrado de forma directa con endoscopio y no se nota, ¿ya? Pero que sí se nota y bien bonita es la membrana subaracnoidea. Había aparecido como esa telita del huevo, cuando está clarito, clarito, pero ese que el blanco, blanco medio duro, así parece la dura madre. Mientras que hay una especie de moquito pegado, cremita, transparente, ese parece el subaracnoideo. ¿Cómo les podría describir? La verdad no les podría describir, tendrían que verlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que reconocer estas estructuras para entender un poquito más. Como ustedes pueden ver, la pía madre, la que tiene más vasos sanguíneos, tanto como la dura madre, ¿ya? Entonces, ¿dónde colocamos nosotros el anestésico? Hemos hablado de anestesia epidural. Entonces, ¿dónde vamos a colocar? Encima de la dura madre, ¿no? Entonces, acá estamos colocando encima de la dura madre. Y cuando hablamos del espacio subaracnoideo, estamos en el espacio subaracnoideo o espinal, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a ingresar? Nuestras vértebras lumbares son inclinadas. Entonces, si son inclinadas, yo entro recto. Si yo entro recto, mi aguja, ¿dónde va a chocar? A la apófisis espinosa. Entonces, muchas veces van a ver, ¿no? O ustedes mismos, alguien, no sé si alguien le ha hecho poner espina. Sí, estaba intentando que se les colocara a alguno de ustedes espina. Pero cuando colocan recto, siempre van a chocar con la apófisis espinosa. Entonces, como tienes que de forma anatómica, entonces tiene que ser inclinado 15 a 20 grados centígrados, ¿no? Y vamos a seguir viendo. Entonces, cuando nosotros decimos, a ver, si estamos a nivel de lo que es L3, L4, L4, L5, vamos a ver que a nivel de lo que son dermatomas, nosotros vamos a coger muchos más dermatomas, si se dan cuenta. Si no es que yo abajo pongo mi anestesia y se queda ahí, ¿no? Se habrán dado cuenta que sube 2 o 3 niveles. Siquiera cuando nosotros ponemos en esta altura, le damos buena anestesia a las gestantes. Y acuérdense que acá les hacen una maniobra para que el fondo uterino ustedes puedan expulsar al bebito. Entonces acá va a sentir dolor si no llegamos acá con la anestesia, ¿no? Entonces generalmente cuando hacen el nivel de L3, L4, nosotros estamos llegando hasta T4, ¿ya? Entonces se sube la anestesia. Mira dónde está T4, a nivel de las mamas, ¿no? Se encuentra T4. Entonces, desde T4 para abajo vamos a tener anestesia, ¿no?
Eso en el caso de las gestantes. ¿Por qué? Porque en el caso de las gestantes nosotros tenemos un aumento de la presión intraabdominal y esto hace que suba nuestra anestesia un poco más, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado en gestantes, en puérperas inmediatas, ¿ya? Porque en ellos yo sé que se va a subir mi anestésico. Pasó una fecha de una técnica que le dieron anestesia para un cálculo vesicular. ¿Y qué pasó? Que como era acá, cálculo vesicular, normalmente cuando son gestantes, damos abajo, ¿no? Y llegamos hasta T4. En ella era puérpera, inmediata. Pero como era vesícula, se quisieron asegurar la anestesia, entonces le pusieron más alto, a nivel de L1, L2. Entonces, ¿hasta dónde creen que haya llegado? Ha llegado hasta C4C5. ¿Qué ocurre con eso? Paro cardíaco, ¿no? Paro respiratorio. Si yo no me doy cuenta a tiempo, no voy a poder revertirlo con rapidez y con facilidad. En este caso no se dieron cuenta a tiempo, ¿no? Así fue. Entonces yo tengo que entender que mi anestesia puede producir daño al paciente, sí. Algunos dicen, doctora, es una anestesia regional nomás, ¿sí? Póngamelo, así hablan, ¿no? Póngamelo. No se dan cuenta que la anestesia regional, a pesar de que es regional, y muchas veces vemos al paciente en la camilla felices y contentos operándose grandes cirugías, no se dan cuenta que esa anestesia sí produce cambios hemodinámicos dependiendo de la altura a la que damos. Por ejemplo, en la clínica les gusta anestesia regional para colecistectomías. Les encanta porque lo ven al paciente que está mirándoles y sonriendo, ¿no? Pero no se dan cuenta todo lo que puede pasar si no colocamos en el lugar adecuado y no evaluamos bien a qué tipo de paciente vamos a dar, que muchas veces eso ocurre, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en cuanto a dermatología, en dermatomas, ¿ya? Vamos a ver que S1, S2 se va hasta sus piecitos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos importa eso? Porque nosotros a veces damos anestesia caudal, ¿no? Es poco frecuente, sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque si logro una misma anestesia con la espinal, ¿para qué quiero dar una caudal? ¿O no? ¿Ya? Porque a nivel caudal yo puedo irme hasta L1, L2 muy fácilmente, diré hasta L3, L4 muy fácilmente, ¿ya? Pero no tengo la seguridad que me da la seguridad de una espinal, ¿no? Una espinal me da la seguridad porque noto que el líquido cefalorraquídeo salga, ¿no? Pero una epidural tengo que encontrar el espacio, ahorita les voy a decir cómo, y es un poco más difícil, a veces no se nota. Entonces, ¿qué prefiero dar? Una espinal, una caudal, que en cuanto a técnica es un poco más complejo la caudal, ¿ya? Y mayor certeza me da la espinal, ¿no? Entonces, como vemos, las fibras nerviosas periféricas vamos a tener de diferentes, como ya habíamos hablado, las A alfa, la beta, la delta y la CO, ¿no? Y principalmente las que tienen que ver con la sensibilidad o la sensación son estas fibras que tienen un diámetro más delgado, ¿no? ¿Ya? Y se encuentra a nivel de lo que es lo que forman el tracto espinotalámico contralateral, espinotalámico contralateral y ipsilateral. A lo que vamos es de que todos estos fibras nerviosas llegan a ¿dónde? Al tálamo, y del tálamo ¿a dónde se va? A la región parietal, ¿no? Donde es la sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa voy a abolir en cuanto a la sensibilidad? Vamos a abolir el tacto profundo, el tacto superficial, vamos a abolir la sensación de calor-frío, lo primero, ¿no? Se han dado cuenta, ¿no? La paciente siente
calor, ¿no? En sus piernas siempre narran, algunas sienten frío en sus piernas, entonces la sensibilidad de la temperatura es una de las que primero se pierde. También lo que se pierde es el sistema nervioso autónomo como principal, ¿no? Como el primerito. ¿Por qué? Porque sus fibras que habíamos dicho son amielínicas, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también va a llegar más fácilmente el anestésico a hacer acción. Entonces, vamos a tener la capacidad de un anestésico local para bloquear determinadas fibras nerviosas y respetar otras fibras. ¿De qué depende eso? De axones de menor diámetro, y las fibras amielínicas son más susceptibles, lo que ya les había indicado, ¿ya? Entonces vamos a tener primero un bloqueo simpático. ¿Qué vemos? Baja la presión, aumenta la frecuencia cardíaca y luego empieza a bajar la frecuencia cardíaca. No sé si se habrán dado cuenta, en anestesia regional siempre para viendo eso, ¿no? ¿Qué hay? Aumento de la frecuencia cardíaca, luego baja la frecuencia cardíaca y a veces hipotensión severa. Una fecha le puse anestesia, estaba tan confiada de mi anestesia que dije no pasa nada acá, hasta que la paciente empezó a ponerse nerviosa. Algo me pasa, no sé qué siento, decía la paciente. Le tomo la presión arterial, estaba 70-30, ¿no? Ya le había pasado buen volumen previamente, porque siempre se debe pasar una buena volemia previa, pero me cogió helada cuando 70 de presión, seguro que ha tenido un tiempo de ayuno prolongado, ¿no? Muchas de estas pacientes dicen, para asegurarse, ¿no?, de no tener problemas en la anestesia, no comen 24 horas, ni toman agua, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces le dicen, no, hoy día vas a entrar a operarte, y nunca le llaman a operación porque no se tuvieron un feto hipodálico, un prolapso de cordón, un sufrimiento fetal. Entonces la macrosomía fetal se fue quedando, ¿no? Como diciendo, no le podemos entrar, ¿no? Se complicaron otras pacientes, ¿no? Entonces esa paciente le dice, vas a entrar, pero no va entrando, ¿no? No va entrando, entonces siguen ayunos, y muchas veces eso hay que reponer, ¿no? A pesar de que yo ya le he pasado buena cantidad de volumen, según yo, para reponer, igual sigue hipovolémica, más la vasodilatación que producimos, la paciente se choca, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que entender. Si un paciente está en ayuno, ¿qué tengo que hacer? Hidratarle, ¿no? Cumplir siquiera mínimo su requerimiento basal, ¿ya? Bloqueo sensitivo tacto presión, primero sensibilidad dolorosa y térmica, segundo bloqueo sensitivo tacto y presión, y al final ya es el bloqueo motor. Muchas veces, doctora, sigue moviendo sus pies, me dan un codito, ¿no? Mire, doctora, sí, no pasó, no hizo efecto su anestesia, ¿no? Entonces, ya espera un ratito, vamos a esperamos 5 a 10 minutos más o menos, que es el tiempo de latencia en el que hace efecto la anestesia regional, y ya está con un buen bloqueo motor, ¿ya? Entonces, en la recuperación de la anestesia el orden se invierte, ¿no? Como les había comentado, cuando yo voy a recuperación, ¿qué cosa? Lo primero que va a pasar, el paciente va a mover sus piernas. Qué bueno, ¿no? Pero yo tengo que solamente esperar que mueva sus piernas. No, porque puede seguir con presiones por debajo de su basal. Entonces yo esperaré primero que recupere bien la presión y la frecuencia cardíaca, que es lo último que se va a recuperar, ¿ya? Entonces, vamos a ver secuencia clínica, ya vamos a ver bloqueo simpático, vasodilatación, menor sensación de dolor y temperatura, pérdida de la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? La percepción de estar en ese espacio. No sabe, ¿no?, dónde está su pierna, ¿no? No está, ¿no? Mi pierna debe estar por ahí, pero ya no sé dónde está, ¿no? ¿Ya? Y la pérdida de sensación de tacto y presión, y la parálisis motor. Y de acuerdo, les hemos dicho, al tipo de fibra, ¿no? Si es una fibra amielínica,
clínicas como la C. Entonces ya no, ustedes, bueno, imagino si esto les pongo en el examen, no creo que se equivoquen, de tanto repetir ya se habrán aburrido, ¿cierto? Entonces si se equivocan ya, no es mi culpa, ¿no? No es mi culpa. ¿Ya? Entonces ya hemos hablado de las fibras nerviosas, de lo que implican estas fibras, de las mielínicas, no mielínicas, de su función, ¿ya? Entonces ya no me voy a quedar en eso. Acuérdense que la anestesia regional no es pura, ¿no? Yo no le pongo solamente bupivacaína. ¿O cómo hacen en el Lorena? ¿Qué colocan en el Lorena? A ver. Fentanilo. Ahí está. ¿Qué más? Hay veces propofol. Propofol por la regional. No, me refiero a general, ¿a qué medicamentos? No, pero en anestesia regional. Ya. Bupivacaína, hoy día se usa. Bupivacaína, ¿con qué más? A veces lo junta con epinefrina. Con epinefrina. Cuando se cae la presión. La presión. Ya, claro, cuando se cae la presión le pone por la vena. Pero no es epinefrina lo que le ponen. ¿Qué le ponen? ¿Qué le ponen? No es epinefrina, ¿no? ¿Qué le ponen para aumentar la presión? Lidocaína, ya, me muero. Me caí, ya me caí. ¿Qué les mando a traer a veces? Pues tráeme, por favor, tráeme. ¿Qué les digo? Etilefrina. Etilefrina, no epinefrina. Lo van a matar a su paciente. Lo van a matar a su paciente. Muerto, sí. No se pone epinefrina. Imagínense si le pusiéramos una dosis de epinefrina. Uy, ese corazoncito, la frecuencia cardíaca se dispara un montón. Una amiga, me acuerdo mucho, XYJK, me llamó y me dijo, adivina qué me ha pasado, así, sus primeras veces que salió de anestesióloga, ¿no? Le he puesto neostigmina, pero en vez de neostigmina, porque se parecían y eran igualitos, le puso epinefrina. Y le puso 3 ampollas de epinefrina y una ampolla de neostigmina, porque una había sido real, neostigmina, las otras habían sido epinefrina. ¿Qué creen que ha pasado con ese corazón? Ha empezado a taquicardizar terriblemente, se ha agotado y ha hecho una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces no nos podemos equivocar, ¿ya, chicos? Entonces es etilefrina. Etilefrina es un vasopresor, pero más selectivo, ¿ya? Sí taquicardiza un poco, pero su principal función es ser vasopresor, ¿ya? Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Entonces dentro de lo que los anestésicos locales que utilizamos, muchas veces los utilizamos acompañados con opiáceos para anestesia raquídea, ¿ya? Por ejemplo, fentanilo, morfina, utilizamos. El fentanilo nos da muy buena analgesia, 6 horas siquiera, y la morfina unas 12 a 24 horas a nivel neuroaxial, ¿ya? Pero ¿qué pasa por qué acá tenemos epinefrina? Porque la epinefrina antes lo utilizaban para anestesia epidural, ¿ya? Antes se hacía bastante anestesia epidural en cesáreas. Todo era epidural antes. Y se ponía epinefrina. ¿Por qué? ¿Qué mucho la epinefrina? Como es un vasoconstrictor que nos ayudaba a que no se absorba rápidamente, entonces su inicio de acción también era lento y también el tiempo de acción era prolongado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vamos a ver que la anestesia neuroaxial podemos tener de diferentes maneras, vía epidural, vía espinal, opiáceos de alta liposolubilidad y anestésicos locales. Ahora, ¿sabemos que los receptores Mu están a nivel medular, sí o no? Sí, entonces los opiáceos van a hacer efecto, no hay duda, ¿no? Entonces, en cuanto a optimizar la analgesia, hemos dicho que los agentes, los opiáceos, potencian la acción de los anestésicos locales. Eso ya habíamos hablado.
Los anestésicos locales, ya hemos tocado el tema en el anterior, el anestésico local, y hemos visto que son diamidas, cuáles son de tipo cuáles son de tipo amidas, ya hemos hablado de todo esto, la toxicidad también, las reacciones tóxicas, lo que no han estado, qué pena, factores previos. Ya, entonces la anestesia, nosotros sabemos muy bien en qué lugar tenemos que colocar y de acuerdo a esto, ¿no? Normalmente ustedes nos han visto que le colocamos semisentados. ¿Eso de alguien es? Están alarmando no, niños. ¿Es tu alarma? No, están significando de los cisnes. No, el lago de los cisnes. Ya. Entonces, acá vamos a ver que el paciente está de forma lateral. Generalmente para punción lumbar, así lo colocamos en posición fetal. Tiene que haber una buena flexión de la cabeza, una buena flexión de las piernas, ¿ya? ¿Para qué? Para que se abran los espacios interespinosos, ¿ya? Entonces ya hemos dicho, a nivel de la parte posterior superior de las esquinas ilíacas vamos a estar a nivel de S2, a nivel de la cresta ilíaca vamos a estar a nivel de L4, a nivel de los ángulos de la omóplato vamos a estar a qué nivel? A nivel de T7. Eso tenemos que tener presente, ¿no? C4 donde ven las apófisis en las espinas del omóplato y C7 en la apófisis espinosa. Esas cositas tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces podemos ubicar paciente sentado, paciente echado, ¿ya? Y podemos dar anestesia para pacientes en intervenciones quirúrgicas, ginecológicas, urológicas, ¿ya? Como acá podemos ver. Entonces vamos a ver que también tenemos, como les había dicho, el paciente cuando está sentado tenemos que hacerle flexión en la cabeza. ¿Por qué? Porque esto hace que lo que es mi sifosis normal, que es normal, ¿no? A nivel lumbar, esto se pueda cambiar, ¿no? Esa curvatura para que nosotros podamos palpar los espacios intervertebrales, ¿no? Entonces, vamos a ver que el contenido del espacio supraracnoideo se encuentra el líquido céfalo, raquídeo, también podemos encontrar estructuras nerviosas y vasos que se dirigen a la médula. Por debajo del L1 contiene lo que es la cola de caballo y el filum terminal, por lo que los pacientes debajo de este espacio no conlleva riesgo traumático para la médula en el adulto. Pero ¿qué pasa en niños? En niños, ¿en dónde termina el cono medular? Más abajo, no hay. La pregunta es ¿en dónde? L3, ¿no? L3, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Por debajo del L3 sí puedo tener seguridad. Ahora, la anestesia regional en niños es más frecuente. Ya hace 10 años que lo practican en otros lugares. Nosotros tendremos 3, 4 años haciéndolo acá recién, ¿ya? Como una práctica habitual ya, con estudios ya bien determinados, el riesgo, beneficio de este tipo de procedimientos, ¿no? Ya, entonces tenemos diferentes tipos de aguja. Como les había mostrado, tenemos las Whittaker y las Stopper. Estas son las Whittaker, ¿no? ¿Qué diferencia hay la Whittaker con la Quinqué? Hay harta diferencia, ¿no? Uno, que la puntita es bien agudo, ¿no? Cortante, ¿no? Mientras que la Whittaker es rombo. Entonces va a cortar con mayor dificultad. Entonces vamos a sentirlo, ¿no? A ver, estamos acá el ligamento supraespinoso, estamos pasando, el interespinoso también, algo así, ¿no? Es decir, te da mayor seguridad. Esas son las Whittaker. ¿Cuál es el problemita de las Whittaker? Que su huequito está acá todavía. Muchas veces podemos llegar al espacio, pero el huequito está más lejos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿ya? Porque si colocamos anestesia local, tal vez no todo el anestésico va a colocarse, ¿ya?
igualito con la quinta, ¿no? Tenemos que entrar todo el espacio, todo ese huequito tenemos que entrar, ¿no? Para que entre todo nuestro anestésico al lugar donde queremos. ¿Ya? Entonces ya hemos entendido, ¿no? ¿Qué ligamentos tenemos? Esa es pregunta de examen, ¿no? La técnica administración de solución anestésica en espacios subaracnoideos introduce una aguja que tiene que atravesar múltiples estructuras, ya la hemos mencionado, ¿ya? Y se llega al espacio aracnoideo para llegar al líquido cefalorraquídeo. Se inyecta el anestésico que se distribuye por el líquido cefalorraquídeo y penetra en estructuras neuronales, raíces y médula espinal, produciendo bloqueo sensitivo y motor. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Principalmente para hacer la técnica, como todo procedimiento, tiene que estar con su respectiva asepsia y antisepsia. ¿Qué significa eso? Que tenemos que desinfectar la zona que vamos a tratar. ¿Qué utilizan para la desinfección? Alcohol. ¿Ya? Muchos infiltran primero la piel y luego realizan la punción. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Realizamos la punción directamente. Porque a veces más cuando le ponemos la anestesia local, le producimos más dolor que cuando le hacemos la incisión, cuando le colocamos la aguja directamente. Entonces, retiramos lo que ustedes se han dado cuenta que esta agujita adentro tiene como un catéter, ¿no? Este catéter lo sacamos para ver que sale el líquido cefalorraquídeo. Entonces, tras saber que está viniendo el líquido cefalorraquídeo, ahí se le coloca recién el anestésico local. Entonces, vamos a ver una imagen de esto, no muy clara, ¿ya? Pues es muy importante las prácticas. ¿Quién no ha visto anestesia regional? No creo que nadie haya visto anestesia regional. ¿Quién no ha visto anestesia regional? Mil veces ha visto esto. ¿Alguien que no haya visto? No creo, ¿no? No creo. ¿Qué tal el grupo de la doctora? ¿Han visto? ¿Han visto? Entonces, han visto anestesia regional, ¿cierto? Sacan el catéter y ven líquido cefalorraquídeo. Entonces, ahí coloco la anestesia, ¿no? Acuérdense que siempre cualquier bloqueo, ¿no? Se produce volúmenes de solución anestésica máximo 4 a 5 ml. Si yo le pondría más ml, ¿qué creen que pasaría, no? Ahí está, mira. Tiene razón, pues voy a aumentar el volumen del líquido cefalorraquídeo muy bruscamente. Entonces, máximo te dice 4 a 5 ml. ¿Cuánto le han puesto de ml a su paciente hoy día en la anestesia regional? 4 ml. ¿Por qué? ¿Qué cosa ha sido? Le han descuidado una herida y ya mira, pero la paciente ya tenía otra lesión. ¿Pero tanto le han puesto? ¿4 ml? Ha durado como 1 hora y media. Era toda la piel. 4 ml, me sigo sorprendiendo. Ya, normalmente nosotros colocamos 2 ml, 2.5 ml, no mucho, ¿no? No es mucho. ¿Ya? Entonces, menor latencia, tiempo de inicio de acción, bloqueo más predecible en cuanto a la altura, dice, ¿no? Entonces, más o menos las ventajas y las desventajas. Te hablan del abordaje en este caso, que para ustedes no es muy importante, porque a veces la mediana es la que frecuentemente, la que ven comúnmente, y hay otra que es la lateral, ¿no? Yo voy lateral e ingreso hacia medial con la aguja, ¿no? Me indica que es menos dolorosa, ya que no voy a estar pasando todos los ligamentos, ¿ya? De frente me voy a ir al músculo y de frente me voy a ir al ligamento amarillo en la lateral. Esto no es tan importante para ustedes. Factores relacionados con la técnica. Como les decía, es muy importante la altura de inyección. Ya les he explicado por qué, ¿o no? Y más claro no puede ser. La velocidad con que inyecto. Muchos doctores son personas muy ocupadas, quieren irse rápido, ¿no? Entonces le colocan
lo más velozmente posible, ¿no? En su técnica. Pero ¿qué pasa con la velocidad con la que yo le pongo el anestésico local? Va a hacer que este se eleve más. Y cuando se eleve más, ¿qué vamos a tener? Mayor bloqueo del simpático. Entonces, ¿qué significa si yo bloqueo el simpático? Mayor vasodilatación. Eso va a pasar, ¿no? La posición del paciente, si es sentado o si es en lateral. Normalmente el procedimiento en lateral es mucho más difícil, más fastidioso para hacerlo, ¿no? La estatura, nuestros pacientes son pequeñitos, 1,35 m, 1,40 m, y otros son altotes, pues 1,70 m, 1,80 m. Entonces, de acuerdo al tamaño del paciente, yo voy a escoger también el nivel al que le voy a poner mi anestesia, ¿ya? El peso también, lo que les decía, en pacientes obesos que tienen mayor presión intraabdominal, la anestesia se va a subir más, ¿no? Entonces, ¿en qué cirugías normalmente yo prefiero colocar anestesia regional? Realmente en cirugías que no requieran un nivel superior de bloqueo que sobrepase T10, ¿no? ¿Dónde era T10? En las mamas es T4. Mamas es T4. ¿Ya? Ahora, claro, es más abajo, ¿no? T4 es el nivel de las mamas. Entonces, preferentemente, dicen las cirugías que no requieran un nivel superior de bloqueo que sobrepase el T10, ¿no? Pero en nuestro caso, y que no dure más de 180 minutos. ¿Cuánto es 180 minutos? A ver. 60 por 3 horas. 3 horas. Mira, esas son sus sugerencias, ¿no? De este artículo. Ellos sugieren que no se haga. ¿Por qué? Porque a veces las cirugías son más largas, como puede mencionar la doctora, y le pueden colocar más volumen. Y el volumen también es importante, ¿o no? Sí, es importante, ¿no? Hay que tener cuidado, no es fácil. Había una doctora que decía, el espacio surajal no es un basurero, decía, ¿no? Sí, en otras palabras, tú no puedes colocar lo que te dé la gana, o la cantidad que te dé la gana, ¿no? Tiene que tener todo su cantidad, su espacio, todo tiene su porqué, ¿no? Entonces tenemos cirugía perineal, cirugías urológicas, endoscopías de vías urinarias, cirugías de miembros inferiores. ¿Qué cirugía, por ejemplo, han hecho hoy día? A ver, cuéntenme, con anestesia regional. ¿Qué cirugías han hecho? ¿Qué cirugías han hecho con anestesia regional? También había de una señora que se fracturó en el maniobro lateral y le pusieron Traumatológica, ¿no? Y a ver, vamos a preguntar, a ver. ¿Qué cirugías han hecho? En la parte de la Ustedes en hidrocelia, ¿no? En una urológica, ustedes en escopio quirúrgica. cura quirúrgica, ustedes ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cirugías regionales. ¿Qué has visto? Es una fractura, ¿no? ¿Ustedes qué han visto? Ahí está. bien. ¿Bloqueo también hecho? Anestesia presa. ¿Por qué la han hecho? Nosotros hemos complejo con ecografía.
con bloqueo de pecho cuando estaría en las pocas veces que podemos tener la posibilidad de ver, ¿no? Porque generalmente no hay ese tipo de paciente, o si no, en anestesia general le pasamos, ¿no? Y entonces, eso es lo que tienen que recordar, ¿no? Con lo que me refiero a que tienen que recordar un poquito su práctica para entender esta parte. Ahora, indicaciones, ya habíamos visto qué indicaciones tenemos. La anestesia epidural, ahora vamos a hablar de la anestesia epidural, ¿no? Hemos hablado de la subaracnoidea, que vemos un líquido cefalorraquídeo. Ahora vamos a hablar de la anestesia epidural. Puede ser simple y continua desde la región cervical hasta la región lumbar. Hasta ahora hablan de bloqueo epidural a nivel de la región torácica para lo que es cirugías de mama, ¿ya? Y lo hacen. Hay un riesgo, pero lo hacen. Entonces la anestesia epidural puede ser simple, ¿ya? Continua desde la región cervical hasta la región lumbar. Ambas se realizan con la aguja de Towing, que puede ser de 16G y 18G. ¿Cuáles son las de 18G? Son las que ponemos las vías, de ese tamaño. En la técnica continua se instala un catéter por medio de la aguja epidural, que debe avanzar al menos 3 a 4 centímetros en el espacio epidural. ¿Quién ha visto una anestesia epidural? ¿Has visto epidural? ¿Quién ha visto una epidural? A ver, ¿alguien? ¿Has visto una epidural? ¿Estás seguro? Les digo por qué, porque ahora casi ya no lo hacemos. Muy pocas veces vemos este procedimiento, ¿no? Pero algunas veces para manejo del dolor le colocan un catéter. ¿Has visto eso? Colocar un catéter largo y dejar ese catéter para manejo de dolor. ¿Han visto a alguien? Vamos a ver, ¿ya? Entonces, la anestesia epidural se produce un bloqueo neural del segmento cervical, torácico, lumbar y sacro, administrada en anestesia local en el espacio epidural. Las agujas, el estándar es la aguja de Towing, ¿ya? Que es una punta curva y roma que empuja y aleja la dura en lugar de penetrarla tras atravesar el ligamento amarillo, ¿no? Entonces vamos a atravesar el ligamento amarillo y vamos a encontrarnos con el espacio epidural. La aguja de Towing, les presento, esta aguja de Towing es muy gordita, ¿no? Como que se nota. A mí me han puesto anestesia epidural. A mí me pusieron para mi primera cesárea, me pusieron una anestesia epidural. Me quedó un dolor a nivel de donde me colocaron, me quedó un dolor por 2 años siquiera, ¿ya? Porque es una aguja gruesa, ¿ya? Entonces, como es una aguja gruesita, va a producir mayor lesión a nivel de los tejidos, ¿ya? Lo bueno y lo máximo es de qué cosa, la analgesia. Te dejan un catéter, ¿ya? Y por ese catéter te ponen analgésico, anestesia en concentraciones bajas para que sea forma de analgesia, y la pasas divinamente el posoperatorio, ¿no? ¿Ya? Es la ventaja. La única desventaja es eso, ¿no? Que alguien te lo tiene que poner, ¿o no? Yo me lo poní, lo cual no es recomendable, claro, definitivamente, ¿no? ¿Cómo me monitorean? ¿No? ¿Ya? Anatomía del espacio epidural, ¿no? Entonces vamos a entender que el espacio epidural va desde el agujero magno hasta el hiato sacro. La delimitación anterior, la cara posterior del cuerpo vertebral y discos vertebrales, intervertebrales, más ligamento vertebral longitudinal posterior. Y en la parte posterior, ¿quién va a estar? El ligamento amarillo. En la parte lateral van a estar los pedículos vertebrales y el agujero de conjunción. En contenido, ¿qué vamos a encontrar? Tejido adiposo y estructuras vasculares. ¿Por qué es muy importante que entiendan que hay estructuras vasculares? Porque muchas veces nos podemos ir ¿a dónde? A un vaso sanguíneo. Imagínense en la anestesia epidural, como no estamos en el líquido cefalorraquídeo, ahí le tenemos que poner una jeringa gordita de 20 cc. Eso colocaba 20 cc de anestésico local, ¿ya? Entonces, como colocaban 20 cc de anestésico local, si yo le pongo un vaso sanguíneo, ¿qué va a pasar? Probablemente toxicidad por anestesia local, ¿ya? Entonces, eso
teníamos que tener mucho cuidado. Si salía sangre por la aguja o si salía sangre por el catéter, este tenía que ser retirado, ¿ya? Entonces, en su contenido hay estructuras vasculares, no se olviden, ¿ya? Entonces vamos a encontrar el espacio epidural por encima de la dura madre, ¿no? Entonces vamos a encontrar la técnica. Primero la desinfección, como ya lo saben, se infiltra sí o sí, como es una aguja muy gordita, sí o sí tienen que infiltrar, ¿ya? Introducimos la aguja y vamos a tener dos tipos de formas en las cuales colocamos en la anestesia epidural. Una es la gota pendiente. ¿Cómo es la gota pendiente? Ahí, acá no está. Ya. Lo siento, chicos. ¿Qué pasa? Nosotros estamos introduciendo la aguja epidural, ¿ya? Y sacamos ese catéter que está dentro y dejamos un poquito de líquido en la boquita, ¿no? De tal manera que cuando introducimos y llegamos al espacio epidural, vamos a pasar el ligamento amarillo y en este espacio epidural es un espacio que es de presión negativa. Pues como es de presión negativa, ¿qué va a pasar con esa gotita que le he dejado en el agujerito? Se va a meter. Entonces, esa era la forma antigua que los antiguos hacían para colocar esta anestesia epidural. Ahora ya no conocemos esas técnicas. ¿Qué técnica conocemos? Es la de baja resistencia. ¿Qué pasa? Yo tengo en mi jeringuita líquido o aire y voy introduciendo y me voy fijándome en qué momento pierde resistencia cuando voy colocando la aguja. Entonces yo estoy pasando las estructuras, paso mi ligamento amarillo y cuando hago esto ya no hay resistencia y se mete el aire, ¿no? O se mete el líquido que estoy colocando. Entonces es la técnica de baja resistencia. Tan seguro quieren uno que haga esta técnica, ¿por qué? Imagínense que con esa yo agujota me paso la dura madre. ¿Qué va a pasar? Se va a salir el líquido cefalorraquídeo de manera brusca. Entonces, ¿qué va a haber? Irritación a nivel de las meninges y va a haber cefalea postpunción dural, sí o sí. Entonces, por eso es de que tenían bastante cuidado al momento de colocar y se han creado dispositivos que te hacen que este procedimiento sea más sencillo y que sea más seguro. Acuérdense que la anestesia, todo lo que es anestesia, es que el paciente tengamos seguridad con todos los procedimientos que vamos con el paciente. ¿Ya? Y colocaban, todavía para saber si estaban en el espacio, colocaban en la anestesia local con epinefrina. ¿Para ver qué? A ver. ¿Qué pasa si yo le coloco con epinefrina y estoy en el espacio subaracnoideo? O estoy en un vaso sanguíneo. Aceleración de la frecuencia cardíaca. Va a haber aumento de la presión arterial, frecuencia cardíaca, ¿me entienden? Entonces, antes hacían todos esos procedimientos porque no tenían la certeza. Pero con lo que han ¿cómo se llama esto? Se ha fabricado esa jeringa de baja resistencia, que es especial para detectar, ¿no? Cuando ya hemos pasado el espacio del ligamento amarillo, se detecta con mayor facilidad con esa jeringa de baja resistencia, entonces tenemos mayor seguridad de nuestro procedimiento. Imagínense que toda esa cantidad de anestésico local yo le pongo en el espacio subaracnoideo, en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué va a pasar? Se va a ir hasta arriba y probablemente me haga una raqui total. Es una complicación. La raqui total es una anestesia regional total. Es decir, el paciente va a estar anestesiado desde el cerebro hasta las piernas. Una vez lo he visto en vivo y en directo. Mi colega estaba poniendo
y colocó todo el anestésico y la paciente de un momento a otro perdió el conocimiento. La doctora, que era más antigua, mucho más antigua que nosotras, dijo: no se preocupen, es una raquia total, dijo, ¿no? No nos preocupamos. ¿Y ahora qué hacemos, no? La paciente no puede ventilar, pues, no puede deglutir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intubarlo, ¿no? Le damos todos los primeros auxilios. Si nos hace toxicidad, nos hace bradicardia, atropina. Si nos hace taquicardia, ¿qué hacemos? Le colocamos antiarrítmicos, ¿no? Si esta taquicardia, ¿cuándo colocamos antiarrítmicos? Cuando esta taquicardia nos va a producir una alteración hemodinámica con el paciente. Por ejemplo, hipotensión, shock. Ahí tenemos que obrar. Pero si tenemos una bradicardia severa, está en 30, pero le ves al paciente, está sonriendo, ¿le vas a colocar atropina? ¿Sí o no? Sí, pues 30 de frecuencia cardíaca, tienes que sí o sí revertir. ¿Me entienden? Ya. Bueno, entonces seguimos con lo que es la anestesia epidural. Entonces vamos a tener que la aguja debe atravesar todas las estructuras antes mencionadas, salvo las meninges. Se inyecta el anestésico y se distribuye tanto en las raíces que pasan por el espacio epidural, como también difunden a través de las meninges hacia el líquido cefalorraquídeo, donde actúan sobre las raíces y medio. Pues como no es directamente lo que pasa, ¿qué pasa? Se va a absorber lentamente, entonces el inicio de acción y el tiempo de latencia va a ser mayor que una anestesia raquídea. En una anestesia raquídea es 5 a 10 minutos, en una anestesia epidural es de 10 a 20 minutos. Igualito pasa cuando el bloqueo es a nivel del plexo braquial, ¿ya? Entonces, mayor latencia, mayor volumen, bloqueo menos predecible en cuanto a la altura, mayor probabilidad de bloqueo diferencial, ¿ya? Entonces, factores que están relacionados a lo que es la técnica en la cual se produce la inyección, tenemos que entender que la difusión principalmente es caudal, se reparte en partes iguales, la difusión es cefálica más que caudal en la lumbar, en la caudal la difusión mínima cefálica. La velocidad de inyección no modifica la extensión ni características de la anestesia y la posición del paciente apenas influye en cómo se va a producir la anestesia. En otras palabras, no tenemos muchas alteraciones contra la anestesia epidural en cuanto a la rapidez, en cuanto se infunde, ¿no? Factores relacionados con el paciente, la estatura influye poco, la edad, generalmente en pacientes mayores la concentración y la dosis es mucho menor. En la gestación también, mira, disminuye un tercio las necesidades de anestésico local. Por ejemplo, si un paciente necesita 30 ml de anestésico, en una gestante necesitará 15 a 20 ml, es menor lo que necesita. Igualmente vamos a utilizar las cirugías obstétricas, traumatológicas, urológicas, ¿ya? Todo esto, lo mismo, ¿ya? Entonces, la raquídea versus el epidural, las ventajas, es más sencilla, menos tasas menos tasas de las cuales el procedimiento haya sido fallido, mejor bloqueo motor, el inicio de acción es más rápido y requiere menos dosis de anestésico local. Esto es importante, la diferencia, ¿ya? Entre ambos. Entonces, la anestesia combinada es juntito, ¿no? Lo hacemos, es una aguja especial. En Lima nomás vi este tipo de procedimiento, acá con ese tipo de agujas, ¿sí? A través de la aguja epidural le pones la espinal. Y simplemente se hace esto, ¿para qué? Para que después de darle una anestesia regional, que sea raquídea, con la epidural le podés hacer catéter para manejo de dolor. Y si la cirugía, digamos, se va a prolongar, no tenemos seguridad, nos han dicho que va a ser 3 horas y al final se hizo 6 horas, podemos colocarla por el catéter más anestésico local. Lo cual tenemos que ver riesgo-beneficio por la toxicidad.
necesidad, ¿ya? Acuérdense eso. ¿Ya? Entonces, contraindicaciones. ¿Cuál es la contraindicación absoluta de este procedimiento? Que no quieras, que no quieras. Hay un paciente que dice, no quiero, duérmanme así. ¿Ya? Solo hecho que el paciente se niegue y tú le hayas explicado, mire señor, usted con la anestesia raquídea vas a tener menor dolor posoperatorio, tu incisión quirúrgica va a sangrar menos con anestesia regional, son las ventajas, menor riesgo de tromboembolismo, señor, vas a tener. Ya le has explicado todo, ¿cierto? Y a pesar de que le explicas todo, igual, no, yo quiero general, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué anestesia le vas a dar? General. Entonces la contraindicación absoluta es que el paciente no quiere, ¿ya? Y acá vienen las otras contraindicaciones. Otra contraindicación es el paciente que tenga trastorno de coagulación, ¿ya? Que esté con tratamiento anticoagulante, ¿ya? Que esté con shock hipovolémico, que tenga problemas cardíacos, una insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco bajo, también es una contraindicación, que tenga hipertensión endocraniana. No te vas a poner un paciente con hipertensión endocraniana, lo vas a hacer que convulsione, vas a adaptar, ¿ya? Infección en el sitio de inyección. Si está infectado, ¿qué puedes producir? Una meningitis. Alergia, ¿no? Si ya sabe, el paciente dice, me he desmayado cuando me han colocado anestesia en el diente, te dice, ¿no? ¿Le vas a colocar? No. Que no tenga consentimiento informado el paciente. Todo paciente que ingresa a sala de operaciones tiene que tener consentimiento informado. ¿Por qué? Porque a pesar que fuera un ASA 1 y hace reacción alérgica al anestésico local, ¿qué vas a hacer? Se cayó. Lo siento. ¿Qué vas a hacer? A ver. ¿Me entiende? Entonces tiene que tener consentimiento informado. En cuanto a las relativas, vamos a tener paciente con sepsis. A pesar de que está con sepsis, se le puede dar dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un paciente con sepsis, pero tiene una fibrosis pulmonar severa, o tiene un cuadro respiratorio, tienen que hacerle una cura de emergencia porque está expuesto el hueso, se está mostrando el hueso, entonces tengo que darle anestesia y está con una infección pulmonar. ¿Me entiende? Entonces, en esos casos preferiré dar anestesia regional, ¿no? A pesar de que es un riesgo, que es una contraindicación relativa, ¿ya? Lesiones desmielinizantes, mielopatías, esclerosis múltiple, deformidades graves a nivel de la columna, niños o pacientes que no colaboran, ¿no? Y las complicaciones, habíamos hablado de la cefalea postpunción, ¿ya? Vamos a tener pacientes también que pueden tener parestesias, ¿ya? O síndrome neurotóxico de cola de caballo. Este síndrome neurotóxico de cola de caballo se veía con lidocaína, por eso se dejó de utilizar lidocaína para anestesia regional ¿cómo se llama? En anestesias raquídeas, en las paranoideas, ¿ya? Hematoma o absceso epidural. A veces, muchas veces, dejándole el catéter, en pacientes, por ejemplo, oncológicos con dolores crónicos, a veces le dejan catéter por mucho tiempo y pueden hacer abscesos. En pacientes que tienen trastorno de la coagulación, pueden hacer hematomas, ¿ya? Pacientes que tengan lumbalgia, hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tengan lumbago crónico, porque pueden estar ante una hernia, ¿ya? Entonces, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces vamos a tener el paciente que no coopera, rechaza, aumento de la presión intracraniana, enfermedades neurológicas activas. Por ejemplo, un paciente con TEC severo, le voy a dar anestesia regional, ¿no? Infecciones de citopunción, sepsis, coagulopatía, hipovolemia. Si está con shock, ¿le voy a darle anestesia regional?
No, ¿por qué? Acuérdense que el bloqueo simpático va a producir vasodilatación, complicaciones neurológicas, ¿o no? Ya, acuérdense que estos procedimientos pueden producir complicaciones neurológicas. Muchos pacientes pueden tener un daño neurológico directo, como lo que les había comentado, ¿no? De la médula enclavada, ¿no? ¿Ya? Cefalea postpunción, neumoencéfalo. Si yo le pongo aire, antes veíamos neumoencéfalo cuando hacíamos la epidural, como lo hacíamos con aire, no había resistencia, ¿no? Lo metíamos todo. Meningitis, aracnoiditis, hemorragias, ¿ya? Y las complicaciones agudas son las que vemos en el acto, ¿no? Pueden haber hipotensión, bradicardia, náusea y vómitos. ¿Cuántos vómitos han visto de cesáreas? ¿Han visto? ¿No han visto? Les cuento que antes era más frecuente porque ahora les colocamos así reglados o antiemético, ¿no? Parestesias, punción roja. Punción roja, ¿qué creen que sea? Sangre, ¿no? ¿Ya? Disnea, apnea. Cuando hacen una toxicidad por anestésico local, pueden llegar a la disnea y pueden llegar al apnea. ¿Ya? Entonces, ya, entonces, ¿cómo manejamos una cefalea postpunción? Primero tenemos que entender cómo lo diagnosticamos para saber cómo manejamos. ¿Cómo lo diagnosticamos? 3 días después de la punción empieza la cefalea. La cefalea produce náuseas, vómitos, y esta cefalea aumenta con el movimiento. Es lo que tienen que entender. Se mueve para un lado, muy terriblemente empieza su dolor y también puede tener vértigo. Dolor, cefalea y vértigo. Se mueve para el otro lado, le duele. Es decir, no puede salir de su cama, no puede salir de lo que está recostada. Es terrible, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente veíamos con las agujas, las anestesias epidurales y con las agujas espinales de mayor calibre. Antes utilizábamos 25, 26 y veíamos esta cefalea postpunción. El que utilizamos 27 son casos así, puntos negros, nada más que vemos este tipo de punción. Entonces, ¿qué tratamiento le damos? Le decimos que tiene que estar recostada totalmente, buena hidratación, buena analgesia, ¿ya? Y tenemos que tratarles como una migraña, ¿ya? Con cafeína y como sumatriptán. Y pues si el paciente tiene un dolor tan intenso, porque a veces a pesar de la analgesia la paciente está gritando de dolor, tenemos que hacerle un parche hemático. ¿Qué significa el parche hemático? Otra vez a poner una aguja en su espalda. Y significa una epidural, un nivel más superior del que hemos dado, ¿ya? Y colocarle su misma sangre. Le sacamos 10 ml y le colocamos 10 ml por él. Entonces sí, en alguna oportunidad lo hice porque una paciente estaba con mucho dolor, pero hay que hacerle un buen consentimiento informado. Imagínense que otra vez te lo perfores la dura madre. Ya no creo, ¿no? Pero, ya chicos. Entonces, para ver qué factores de riesgo influye. Uno, que es una mujer joven, nerviosa, ¿ya? Generalmente sexo femenino, ¿ya? El índice de masa corporal y la aguja, el grosor. Si el grosor de la aguja es mayor o es menor, ¿no? Entonces, la anestesia regional periférica. ¿Aló? Chicos, lo que son bloqueos, ¿ya? Con respecto a lo que son bloqueos, vamos a hacer bloqueos en diferentes partes del cuerpo, lo que les había dicho, ¿no? A nivel del plexo braquial, a nivel del nervio femoral, a nivel del nervio ciático, a nivel del nervio cubital radial, a nivel de lo que son el nervio ciático popliteo, ¿ya? Dependiendo de dónde yo quiero tener buena analgesia o buena anestesia.
En miembro superior hablamos de anestesia, en miembros inferiores hablamos de analgesia, ¿ya? Entonces vamos a ver los diferentes plexos que tenemos a nivel de extremidad superior, el plexo braquial, y a nivel de la extremidad inferior, lo que es el plexo sacro, ¿no? Y vamos a encontrar los diferentes tipos de fibras. Igualmente se coloca anestesia en estas regiones con diferentes agujas, y muchas veces anteriormente lo hacíamos con neuroestimulación. ¿Qué significaba neuroestimulación? Le producíamos con una corriente eléctrica para que el miembro se contraiga. ¿Aló? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros colocábamos, mira, esta es una especie de, no es una aguja, es un dispositivo percutáneo que más o menos te guiaba dónde tenías que hacer el bloqueo. Entonces se producía la contracción, ¿ya? Muchas veces la contracción, si teníamos contracciones finas, veíamos flexión de los miembros o extensión de los deditos y decíamos, ya estamos en el lugar. ¿Qué significaba? ¿Qué significaba flexión de los miembros, de los deditos? ¿Qué nervio es? El mediano. Mediano, ¿no? ¿Qué significaba extensión? Radial, ¿no? Entonces teníamos esto, entonces decíamos, ya estamos ya en el lugar, y colocábamos de esa manera. Eso es como se hacía antiguamente. Ahora, ¿cómo se hace? Por medio de ecografía. Entonces, ecográficamente encontramos el plexo, el tronco superior, medio, inferior, que pasa por encima de la clavícula. Ahí encontramos y ahí le colocamos el anestésico. Esto para ustedes es solamente referencial, chicos. No es que tengan que saberlo, cómo hacen la técnica, qué técnicas son, nada. Es solamente para que ustedes lo tengan presente, que se puede hacer este tipo de procedimientos. Pero también a nivel de lo que es el plexo braquial, a nivel axilar, también podemos colocar a ese nivel anestésico. ¿Qué pasa? Que en muchas zonas vamos a tener tipos de complicaciones. Por ejemplo, si yo le coloco a nivel supraclavicular, ¿qué problemas voy a tener? Por ejemplo, puedo bloquearme al nervio frénico. Entonces, en un lado va a haber parálisis del diafragma. Y si mi paciente ha tenido una neumonía y está con insuficiencia respiratoria y ha entrado a sala y me dicen, hace un bloqueo, ¿qué diré? Negligencia médica. Claro, porque ¿a quién se le ocurre bloquear a un paciente que está con un problema respiratorio, con las complicaciones que ya sabemos que puede haber, ¿ya? Porque también no solamente, sino también le puedes producir un neumotórax. ¿Me entienden? Ustedes tienen que saber, porque si ustedes no saben, no entró a sala, ¿qué ahora pasó en sala? No sé, pero el paciente está ABC, ¿no? Está así, entonces ustedes dirán, ¿qué ha podido pasar? Tienen que sacar una conclusión, ¿no? Tienen que ver qué ha podido para resolver, porque si yo no sospecho, ¿cómo le pido una placa de rayos X? ¿Me entienden? Si yo no sospecho, ¿cómo hago un buen diagnóstico al paciente y le doy un buen tratamiento? ¿Me entienden? Entonces tengo que saber qué ha podido pasar, ¿ya? Entonces por eso es que les digo que es muy importante saber hasta dónde le han hecho. Por ejemplo, si a nivel supraescapular ha sido, voy a pensar en un neumotórax, voy a pensar en una parálisis del nervio frénico, ¿ya? Y si yo sospecho en cuanto a lo que es, le ha hecho un bloqueo a nivel axilar, puede haber un hematoma, porque generalmente estos bloqueos son transfixiantes. Un momentito. ¿Aló? Doctora Ros, ¿cómo está? Nada, estoy muy lejano, estoy lejos. En la Arapa. No, estoy en la Arapa, en la universidad. Ya, doctor.
Ya. Ya, doctor. Ya, doctor. Doctor, por favor. Le puedo, de acá unos 5 minutos le puedo dar la respuesta, por favor. Doctor, gracias. Ya, entonces cuando tenemos a nivel de plexo axilar, probablemente vamos a encontrar un hematoma o también puede hacernos toxicidad. Acuérdense que la toxicidad la vamos a encontrar, no necesariamente vamos a encontrarlo en el momento del acto quirúrgico. En el postoperatorio también podemos encontrar toxicidad por anestésico local. Entonces tienen que ustedes tener presente esto. Acuérdense que los bloqueos, al menos de plexo, si quieren involucran 20 ml de anestésico local, que significa más o menos 400 miligramos o 600 miligramos del anestésico. Algunos doctores le ponen 2 frascos todavía, ¿ya? Que significa 400 miligramos. Entre 60, que es el peso, ¿cuánto sería? 60 por 8. Ya nos pasamos de su dosis, ¿no? De su dosis tóxica, acuérdense de eso. ¿Ya? Pues tienen que ustedes saber, ¿o no? Si me ha hecho para el paciente, ay, no sé la causa, ¿no? ¿Qué habrá podido pasar? ¿Ya? Pero tienen que saber, pues, ¿me entienden? Entonces, ahora cuando hablamos de anestesia, ¿qué pasa? En estas no hay tanto lío, porque cuando hacemos a nivel del nervio occipital, mediano y radial, le ponemos dosis pequeñas, entra 2 cc, 3 cc del anestésico, no hay tanto lío, ¿me entienden? Cuando son dirigidos a los nervios, pero cuando son anestesias en los plexos, sí va a haber problemas. Por ejemplo, a nivel de muñeca también nosotros sabemos anestesiar, ponemos acá a nivel de mediano, cubital y radial, pero la cantidad de anestesia no es mucha, por lo cual hace que nosotros tengamos, digamos, no, bueno, no pasó nada, ¿no? Porque generalmente son pocos las dosis que utilizamos, ¿ya? Entonces, a nivel del nervio femoral también se coloca, pero lo hacemos guiados estructuralmente, ¿no? Ahí está el ligamento, ¿ya? Y debajo del ligamento vamos a encontrar la arteria femoral, vena, arteria, y luego que viene nervio. La verdad es bien sencillo el procedimiento, pero así como es sencillo, acuérdense que cualquier anestésico que está al lado de grandes vasos va a ser absorbido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado nada más con eso, y de ahí todo procedimiento que se hace con el cuidado adecuado se puede evaluar los riesgos que el paciente pueda tener. En todos estos procedimientos que solamente involucran nervios, acuérdense que son poca dosis de medicación que se utiliza, ¿ya? Entonces, contraindicaciones de los bloqueos, los mismos con algunas otras variaciones, ¿no? ¿Ya? Porque acuérdense que en algunas contraindicaciones, por ejemplo, que hay una alteración neurológica, que el paciente ya tenga un problema neurológico, es una contraindicación, porque a veces, ¿qué pasa? El familiar te dice, no, mi familiar todavía movía su dedito, ahora que usted le ha puesto, ya no mueve, ¿me entienden? Entonces, cuando hay problemas neurológicos, no hay que colocarlas. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayores problemas, más porque el paciente ya está a la expectativa de su miembro que ya tiene un déficit, ¿ya? Entonces no es por otra cosa. Entonces acá dice, ¿no? El rechazo del paciente, infección del sitio de punción, alergia, alteraciones neurológicas, fracturas con riesgo de síndrome compartimental, grandes venas varicosas a nivel nacional, alteraciones de coagulación en bloqueos avanzados, definitivamente alteraciones de coagulación, ¿no? En los mismos procedimientos no se pueden realizar cuando hay problemas de coagulación.
¿Ya? Entonces, complicaciones de la técnica, acuérdense que puede haber un daño neuronal, un daño vascular, parálisis diafragmática, lo que les decía, neumotoras, ¿ya? Entonces, esas cosas hay que tenerlas presentes. ¿Ya, chicos? Pues con eso, el arte de la administración de anestesia regional requiere tener conocimientos ¿de qué? De la anatomía, de la fisiología, de la farmacología y principalmente tener entrenamiento. Si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de las cosas que hacemos en anestesia son procedimientos y todo procedimiento tiene un riesgo, puede ser del más pequeño hasta el más grande en cuanto a eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, principalmente damos con región. ¿Por qué regionalizamos? La regional no es solamente porque nosotros no queramos que el paciente sienta dolor, no solamente, sino regionalizamos porque se han visto en varios estudios que a menor riesgo de complicaciones. Ahora último, el menor riesgo de tromboembolismo. Se ha hecho un estudio grande en donde se ha visto que con anestesia general hay mayor riesgo de tromboembolismo que la anestesia regional, ¿ya? Lo cual implica que haya adeptos a la regionalización. Como les decía, ¿no? Algunos doctores regionalizan hasta para anestesia para cirugías de mama, ¿me entienden? Con lo cual, todo, como ustedes se dan cuenta, tanto la anestesia general como la anestesia regional tiene sus riesgos, algunas más que otras. Pero, bueno, ustedes como parte de la medicina pueden ser médicos generales, pueden ser médicos internistas, pueden ser médicos usiólogos, pueden ser traumatólogos, usiólogos, cirujanos vasculares. ¿Tienen que saber de anestesia, sí o no? Sí, es muy importante que sepan de anestesia, porque a veces cuanto menos saben de anestesia, más pecan. ¿Por qué? Porque meten a pacientes que no están en condiciones a sala de operaciones. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces tienen que entender que todo acto quirúrgico que involucre anestesia también tienen que tener los riesgos en cuanto a la anestesia, ¿no? No es que yo soy cirujano y no sé nada, ¿no? Yo soy cirujano y no sé nada. No, no es así. ¿Me entienden? Yo soy cirujano y al final, ¿quién va a la cárcel a ver? El cirujano. Ya, chicos. Pues con eso terminamos, ¿ya?